Bueno, nos encontramos aquí con Marta Maroto, que actualmente se encuentra residiendo en Londres, lugar donde está estudiando un doctorado en filología inglesa en la Universidad Autónoma de Barcelona a distancia y a tiempo parcial. Y en septiembre se a Manchester School, uno de los mejores colegios de Londres. Lo primero de todo, ¿qué tal, Marta? Todo bien, gracias. ¿Cómo está haciendo el confinamiento allí, en Londres? Pues ahora con bastante tranquilidad me limito a seguir las medidas que ha implantado el gobierno, aunque no es obligatorio el uso de mascarilla. Bueno, pues siempre que salgo a la calle la llevo conmigo y a toda costa siempre guardo la distancia de seguridad con la gente, pues sin acercarme, aunque a veces es difícil porque hay muchas personas que no se lo toman tan en serio como tú, ¿no? Entonces al principio estaba bastante nerviosa por la incertidumbre, nada estaba claro. Aquí se decretó el estado de alarma muchísimo más tarde que en España y al ver las medidas que se estaban tomando en España y en otros países y cómo aquí la vida seguía normal, pues estaba bastante inquieta y más trabajando en un colegio, ¿no? Además, aunque todas las áreas del Reino Unido se han visto afectadas, Londres ha sido la ciudad con el pico más elevado, lo cual hace que estés todavía más alerta. Entonces, las medidas que ha tomado el gobierno en cuanto a restricciones, ¿las ves bien, las ves mal? Bueno, pues al principio Boris Johnson anunció el 23 de marzo que todos los residentes de Reino Unido deben permanecer en sus casas para proteger lo que es la NHS, que es la sanidad pública. Entonces, los únicos motivos por los que podíamos salir de casa era pues para hacer las compras de necesidad básica o para ir al trabajo solo si trabajar desde casa no es opcional. Ahora hay un plan de desconfinamiento marcado por un sistema de 5 fases para la reanudación de la actividad que se ha aplicado solo en Inglaterra, ya que Escocia, Gales e Irlanda del Norte mantendrán el confinamiento, pero de una manera mucho más dura. Los colegios y comercios permanecerán cerrados al menos hasta el mes de junio y bueno, el nivel 1 significaría que la enfermedad ya no está presente en Reino Unido, mientras que el nivel 5 sería el peor escenario en el que se produciría otra vez pues, el colapso del sistema sanitario nacional. Y bueno, durante el confinamiento Reino Unido estaba en nivel 4 y ahora, gracias al sacrificio de muchas personas, estamos en posición de iniciar pues, la transición al nivel 3. Y este nivel no supone el fin del confinamiento, sin embargo, sí se ha levantado pues, algunas restricciones, ¿no? Piden a la población que trabaje desde casa si no hay alternativa. Han subrayado que cualquiera que no pueda trabajar desde casa, como he dicho antes, pues, por ejemplo, en el sector de la construcción o de la industria, pues debe de manera activa volver a trabajar y han recalcado que debemos evitar el uso de los medios de transporte público y que optemos por medidas como ir a trabajar andando, en bici o en coche. Y bueno, además Johnson explicó hace unas semanas que a partir de ahora todo el mundo puede hacer más ejercicios en el exterior sin ningún tipo de limitación. Ahora podemos sentarnos en un parque, ir en coche a otros lugares e incluso hacer o jugar a determinados deportes, ¿no? Aunque solo con miembros de nuestro propio hogar y siempre respetando las normas de distanciamiento social. También es importante mencionar que las multas han incrementado aquí también para evitar que la gente se salte las normas del confinamiento y de distanciamiento social. Y Entonces, bueno, se prevé la reapertura de muchos comercios ahora en junio, la hostelería y de los centros escolares de primaria. Y bueno, se prevé que retomarán su actividad pues, por fases, ¿no? Por ejemplo, en los colegios, la primera estarían preescolar, pues primero y sexto de primaria, y en el tamaño de las clases, pues va a descender, pues de a lo mejor en una clase de 30 se prevé que solamente puedan estar en una clase pues 15 alumnos, ¿no? Por ejemplo. También se ha advertido de que habrá una cuarentena para las personas que lleguen en avión desde el extranjero. Quieren instaurar un sistema que pueda detectar los focos locales a tiempo y el gobierno ha declarado que no titubeará si hay que pisar el freno, es decir, si se produce un repunte de los contagios volveríamos hacia atrás. Y básicamente quieren que siempre permanezcamos alerta para poder controlar el virus y salvar vidas. Y a diferencia de España ahora mismo, pues todavía no podemos visitar amigos o a la familia dentro de diferentes hogares, no podemos ir a piscinas públicas o a gimnasios o a polideportivos, por ejemplo, ¿no? Y tampoco podemos estar en grupos de más de 6 personas, excluyendo a personas de nuestro hogar. O sea, solamente podemos salir a la calle con las personas con las que vivimos en casa. más o menos crees que está actuando bien el gobierno, ¿no? Supongo, en la pandemia. Pues, en mi opinión, han hecho lo que han podido, dada la situación. Sí es cierto que el confinamiento empezó el pasado 23 de marzo, bastante más tarde que países como Italia, Alemania, Francia o España. Quizás una opinión pública que predomina, ¿no? Es que si hubieran implantado estas medidas con anterioridad, se hubiera frenado el número de contagios y se hubiera evitado el colapso del sistema sanitario.
Personalmente, creo que al principio había muchas personas que no se lo tomaron en serio, incluso se bromeaba con el tema, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una compañera en UCL, en la universidad, que es de Beijing, y bueno, hablando con ella en enero y en febrero, al ver que era una situación que únicamente estaba pasando en China, pues lo veía como algo casi inimaginable, ¿no? Y bueno, aquí estamos. Entonces, por lo que nos cuentas, ¿crees que está actuando mejor España que Inglaterra o Inglaterra que España o cómo dirías tú? Yo creo que, bueno, en mi opinión, ninguno está actuando mejor. Quiero pensar que las decisiones que los gobiernos están tomando se basan en el estado de bienestar social. Sí es cierto que estos países deberían aprender de otros como Alemania, Nueva Zelanda, Vietnam, Corea del Sur o Singapur, por ejemplo, ya que estos sí que están demostrando tener medidas efectivas en cuanto al control de la pandemia. No sé si es lo que han estado diciendo. Entonces, ¿allí es obligatorio el uso de mascarillas o es opcional, digamos? No es obligatorio, pero es aconsejable, sobre todo si estás en lugares públicos, para limitar que el virus se propague. Al principio sí que me costó conseguir una mascarilla, ¿no? Ya que pasó lo mismo con el papel higiénico. Yo creo que la gente entró en pánico y los supermercados y farmacias se quedaron sin suministros. Y es más, intenté comprar una mascarilla por Amazon y estaban todas agotadas. Así que Entonces, ¿crees que la gente es allí más responsable que aquí? yo creo que en todos los países hay de todo. Entonces, hay personas muy responsables y solidarias que siguen las medidas marcadas por el gobierno y otras que campan a sus anchas. Por ejemplo, yo cuando salgo a dar una vuelta o a comprar veo como hay muchas familias que no guardan el distanciamiento social y ves a los niños de diferentes familias jugando juntos, lo cual me parece una falta de respeto y de sensibilidad enorme. Entonces, yo creo que esto no es una cuestión de países, sino de personas, y creo firmemente que todos tenemos que respetar las medidas que están tomando nuestros gobiernos y respetar las normas, porque es la única manera que, bueno, de que esta situación mejore. Claro, es la forma que digamos, más efectiva. Entonces, Sí. ¿en algún momento os ha tocado quedaros confinados en casa sin poder salir? Pues al igual que España, sí que hemos estado confinados en casa, pero como he dicho antes, no ha sido un confinamiento tan estricto como en España, dado que podíamos salir de casa una vez al día a hacer una forma de ejercicio diario, y quizás al tener la posibilidad de salir al menos una vez al día, la gente ha podido llevar mejor el confinamiento y no ha tenido tanta ansiedad, ¿no?, a la hora de salir de casa, porque no ha sido una restricción total. Sí es cierto que el gobierno siempre ha recalcado que deberíamos permanecer en nuestras casas y solamente salir en caso de una necesidad, entonces no todo el mundo ha salido a andar o a correr todos los días. O sea, no ha sido algo diario de voy a salir todos los días a correr o voy a salir todos los días a andar o al supermercado. Entonces, pero aún así creo que como medida para ayudar a aquellas personas que sufren pues de ansiedad o de depresión ha sido bastante beneficioso, ¿no? El hecho de poder salir a que te dé un poco el aire o a dar un paseo pues para relajarte. Y entonces, visto lo visto y viendo cómo está yendo, ¿tú qué medidas aplicarías o qué crees que se podría hacer para mejorar esta pandemia, digamos? Pues yo creo que es importante concienciar a la gente, y a veces incluso cuando todos los medios de comunicación te están pidiendo por favor que no salgas a la calle, a no ser que sea necesario que uses mascarilla, te laves las manos varias veces al día o no te juntes con otros miembros que no sean de tu casa, aún así hay gente que estas normas las incumple. Por eso creo que es necesario reforzar las medidas de mitigación, con medidas que van desde sanciones a quienes no acaten las medidas de higiene y movilidad hasta suspensiones de servicios de transporte, entre otras, ¿no? Por ejemplo, el aumento de controles por carretera para impedir que la gente infectada se desplace, pero sobre todo creo que lo más importante ahora mismo es hacer test masivos a la población para mitigar la propagación del virus y tener una mayor información sobre aquellas personas que son asintomáticas, ¿no?, y aquellas que aún no han sido contagiadas hasta que tengamos una vacuna. Y yo creo que esto podría ser pues clave para contener el impacto del COVID-19 a largo plazo. Entonces, por lo que nos cuentas, ¿crees que podría haber un rebrote, ya sea en los meses de octubre o más tarde, el año que viene? Pues yo creo que aunque muchos países estén logrando aplanar la curva de contagios y fallecimientos, va a ser difícil acabar con el virus. Si nos fijamos en lo sucedido en pandemias anteriores, cabe la posibilidad de tener rebrotes por delante. Pues 3 ejemplos pueden ser el SARS, la gripe aviar y la gripe española, ¿no? Y todos los brotes tempranos terminaron, pero al cabo de un tiempo, cuando las medidas se relajaron y las condiciones ambientales empeoraron, estas enfermedades regresaron, hubo un rebrote y en ocasiones, si no con la misma virulencia, llegó a ser incluso mayor.
Entonces, yo creo que es algo de lo que los expertos y científicos llevan advirtiéndonos desde hace bastante tiempo y aunque detengamos el COVID ahora, queda mucho por delante y es obligación de todos contribuir en esta lucha contra el COVID-19. Pues muchas gracias, Marta. Nada, gracias a ti. Contactar y esperemos que puedas venir lo antes posible a España. Vale, muchísimas gracias. Un saludo. Saludo.